Fabio Orejuela Barberi, soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración de la Universidad del Valle y tengo también otra maestría en gestión pública en la Universidad de Santiago de Cali. Tengo diversidad de especializaciones, una en Israel, donde hice planificación y desarrollo rural cooperativo en beca que me gané, que me ofreció las Naciones Unidas, y también en Chile en planificación y desarrollo rural. He asistido, soy consultor de la Alianza Cooperativa Internacional ASI y he tenido oportunidad de representar al país en diferentes foros en el tema cooperativo. Es un tema apasionante que los invito a que a través, no de esta charla, sino de muchas que vamos a tener, pues mantengamos el contacto, porque hoy es considerado como la tercera vía. Es decir, en este momentico hay tres sectores económicos que mueven el mundo: el sector capitalista, el sector socialista y la tercera vía, que es el sector solidario. Para informarles, cuando ustedes quieran, la pregunta que se estarán haciendo: bueno, ¿y qué es una cooperativa? Comencemos entonces por la cabeza. Una cooperativa es una reunión de personas que tienen unos intereses comunes y que tratan de manera colectiva resolver esos intereses comunes en pos de un mejoramiento en su calidad de vida. Es decir, que el lema fundamental de una cooperativa es que tienen que tener un interés común para que todos aporten a la solución de esos intereses comunes. Muy bien, muy buena la introducción, don Fabio. Cuénteme, ¿cómo se organiza una cooperativa? Uno ve que eso tiene que el consejo, que otros consejos, o sea, ¿qué nos cuenta un poquito que realmente nos falta conocimiento a todos en la universidad sobre cómo funciona la cooperativa? En primer lugar, tienen que existir las personas con la necesidad común. Por ejemplo, comencemos por la parte elemental, los vigilantes callejeros. Los vigilantes callejeros tienen un trabajo y ese trabajo es ofrecer el servicio de vigilancia, pero carecen totalmente de todo tipo de seguridad social. Si ellos se organizan, conforman una cooperativa de trabajo asociado, en la que por ser de propiedad colectiva va a tener una ventaja desde el punto de vista de la cuota que tienen que pagar por seguridad social, porque una cosa es pagar individualmente y otra pagar de manera colectiva. El hecho de estar en la cooperativa implica que van a manejar una cuota colectiva para su servicio de salud, para su servicio exequial. Por ejemplo, hoy en día, si alguien se muere y no tenga ningún plan exequial, pues tiene que salir con una totuma, ¿cierto? En el caso de los vigilantes, a pedir la limosna porque no tiene con qué enterrar, ¿cierto?, a su pariente. Si ellos tienen su cooperativa, a través de una módica cuota pueden beneficiar a toda su familia y pueden, a través de su cooperativa, lograr esa afiliación. Entonces, son múltiples los servicios que puede ofrecer una cooperativa, pero partiendo de la pregunta, lo primero que debe existir es una necesidad común. Y esa necesidad común, en el caso concreto de los vigilantes, pues es de salud, de educación, de necesidad de vivienda, necesidad de ahorro, y eso se la puede proporcionar esa cooperativa. ¿Se requiere un número mínimo de personas? Claro que se requiere un mínimo número de personas. Se requieren como mínimo 20 personas para que conformen esa cooperativa. ¿Qué necesitan? Hacer un curso básico que el gobierno ofrece, mínimo de 20 horas, en el que les digan cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen que aportar. Luego de que ya se hayan reunido y hayan identificado sus necesidades, entonces deciden constituir su cooperativa y deciden hacer su curso. Le buscan el nombre de su cooperativa, dicen sí, vamos a constituir una cooperativa de trabajo asociado en el caso de los vigilantes, o de ahorro y crédito si son los trabajadores. Por ejemplo, los profesores del ICESI tienen una cooperativa, ellos como profesores. Entonces se reúnen los profesores, tienen un vínculo común de ser profesores y se comprometen a hacer aporte, a ahorrar en su cooperativa
para que eso les sirva de base cuando requieren algún préstamo. Entonces luego, ¿qué más hacen? Toman el curso básico, le dicen a alguien, a alguna institución del gobierno, en este caso concreto la Unidad de Organizaciones Solidarias, que les van allá a la fuente, a la página web de la Unidad de Organizaciones Solidarias, donde hay unos formatos de estatutos, adaptan esos estatutos a la organización, citan a una asamblea general de constitución, aprueban esos estatutos, nombran unos dignatarios. Lo que acaban de constituir es una empresa, y esa empresa necesita una junta directiva, y esa junta directiva va a ser la encargada, en el caso de las cooperativas se llama Consejo de Administración, va a ser la encargada de fijar las políticas, de nombrar al gerente, de nombrar a los funcionarios. Se reúne entonces la asamblea, nombran el Consejo de Administración, se hace la delegación inmediatamente en ese gerente o en ese consejo para que haga los trámites de legalización. ¿Qué son los trámites de legalización? Pues es una empresa la que se va a constituir, es necesario que se registre en la Cámara de Comercio. Allá se llevan los estatutos, allá se lleva el acta de la asamblea, se hace el registro. Se les dice, señores Cámara de Comercio, acabamos de constituir esta entidad solidaria que tiene que llevar el nombre de cooperativa de vigilantes, cooperativa de profesores, cooperativa de artesanos, cooperativa. Luego se dejan los documentos, el gobierno, la Cámara de Comercio tiene 60 días para decirle, señor, le aprobamos o no le aprobamos o le los devolvemos. De todas maneras, ya una vez surte ese efecto, revisen los documentos en la Cámara, queda registrada la entidad en la Cámara de Comercio, es decir, que ya existe, le pueden expedir un certificado de existencia y de representación legal. Una vez hecho eso, se va a un organismo del gobierno, que es la Superintendencia de la Economía Solidaria, y le dice, señores Superintendencia, la Cámara de Comercio nos acaba de entregar y hacer esta entrega de certificado de existencia y representación legal, háganos el favor, regístrenos como ustedes, para que ustedes nos controlen. Entonces ya se hace el registro correspondiente de control de legalidad, y desde ahí la Superintendencia de la Economía Solidaria entrará a controlar como entidad de la economía solidaria lo que haga esa entidad cooperativa. ¿Qué hace el Consejo de Administración nombrado por la Asamblea? Nombra a los dignatarios, nombra al gerente de la cooperativa. ¿Qué son los dignatarios? Los dignatarios son los miembros del Consejo de Administración. Ah, el mismo miembro del Consejo. Los miembros del Consejo, los dignatarios son los miembros del comité de la Junta de Vigilancia, porque en esto existen tres instancias diferentes. Una que es, digamos así, la encargada de legislar, que es el Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración nombra un gerente, y ese gerente tiene que estar bajo el mando de ese Consejo de Administración. Le fija las políticas, se aprueba un plan de desarrollo, señor gerente, usted tiene que ejecutar este plan de desarrollo. Pero se requieren entes de control, y entonces un ente de control es un revisor fiscal que nombra la asamblea, no puede ser asociado de la cooperativa, y ese revisor fiscal tiene que ser, por ley de la República de Colombia, un contador público titulado. Tiene que ser un contador quien emerja como revisor fiscal de la organización. Entonces luego el señor lo nombra a la asamblea y tiene que posesionarse ante la entidad correspondiente, ante la superintendencia, y comienza a ejercer el control fiscal. Pero existe otro control, que es el control social, que ese control social lo nombra, ¿quién lo hace? La Junta de Vigilancia. ¿Quién nombra la Junta de Vigilancia? La Asamblea General de Asociados. El número de 3 es un número impar, son asociados. ¿Qué es control social? Es vigilar que se cumplan los estatutos, que los asociados cumplan con sus deberes y que se cumpla con los derechos, que los reglamentos se establezcan, que los organismos, en el caso concreto del Consejo de Administración, se reúnan como fijan los estatutos, que hagan las actas correspondientes, verificar efectivamente que ese
la parte social de la cooperativa se realiza acorde a los estatutos. Eso le corresponde a la Junta de Vigilancia y Control Social, y a la Revisoría Fiscal le corresponde el control fiscal de la organización. Dirán entonces ustedes, ¿y qué le corresponde a los asociados? Todo. El asociado es el dueño de la organización, actúa como dueño, se aprovecha, mejor el término no es el mejor, es de aprovechar, utiliza los servicios, y es un deber y es un derecho que tiene de utilizar todos los servicios que le ofrece la cooperativa. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tipo de servicios puede ofrecer una cooperativa? Los que la comunidad que se organizó requiera y que estén en el estatuto. Si los asociados requieren el servicio de ahorro y crédito, el estatuto debe contemplar que se haga un reglamento de crédito, y ese crédito tiene que estar al servicio de esos asociados. Que se establecen, por ejemplo, unas becas para los hijos de los estudiantes o para los propios asociados, con los excedentes que se generen dentro de la cooperativa. Hay que reglamentar ese servicio de acceder a esa beca que la cooperativa le ofrece. El servicio exequial, ¿en qué consiste? Vamos a ofrecer este servicio, la cooperativa pone tal cantidad y el asociado pone esta otra cantidad, para que cuando muera o bien el asociado o muera un familiar del asociado, pues tenga una ayuda económica, tenga un sitio donde enterrarlo, y ese servicio se lo puede ofrecer directamente la cooperativa. Eso en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero las hay de vivienda. En ese caso, el servicio que va a ofrecer la cooperativa es de vivienda para sus asociados. Se compra un lote, se construye sobre ese lote, y esas propiedades son para el servicio precisamente de quienes integran la cooperativa. En Colombia y en Latinoamérica, y los invito, estudiantes, para que conozcan el modelo, que es un modelo único en Latinoamérica, queda en la calle Novena con carrera 66, se llama la cooperativa Fundadores. Ese es un verdadero ejemplo de lo que es una verdadera cooperativa de vivienda, en la que es un modelo nuevo y tiene muchos contradictores en una sociedad tan individualista como la nuestra, donde todo el mundo quiere tener lo suyo, independientemente de lo de los demás. Aquí no es que todo el mundo quiera tener lo suyo, aquí es que la propiedad es colectiva, es decir, que la gente va a tener, es propietario mientras viva ahí. Si el señor decide, me voy de aquí, el señor se va, pero esa propiedad sigue siendo de la cooperativa. Vendrá otro que sí requiera utilizar ese servicio, y entonces va a vivir ahí. Entonces existe un derecho de uso, no un derecho de compra de vivienda por un capital, por una plata, porque realmente ese no es el criterio cooperativo. Repito, vale la pena. Conozcan el modelo, señores estudiantes, que existe en Cali, en Colombia, y que es un modelo a nivel latinoamericano, la cooperativa de vivienda Fundadores. Y hay un caso que vale la pena mencionar. Y muchos de ustedes lo recuerdan, muchos de los estudiantes, cuando la crisis del UPAC. El UPAC fue el sistema con el cual se financió las cuotas de vivienda, que llevaron a la quiebra a muchísimos colombianos. Muchos colombianos perdieron sus propiedades porque no fueron capaces de pagar esas altísimas cuotas que se tenían establecidas precisamente a través de las cuotas esas de UPAC. Pues los únicos que se salvaron de ese hecatombe fueron precisamente las cooperativas de vivienda, porque por ser de propiedad colectiva, los bancos no le pudieron echar mano, porque a lo colectivo no se le puede echar mano, porque como no aparecía como dueño el señor a quien le habían hecho el desembolso, sino era la cooperativa, ellos no le podían entonces enajenar un bien que no era de la persona. Existen cantidad. Si ustedes recorren, por ejemplo, una ciudad, ven cantidad de carros de servicio público que llevan el logo Cooperativa de los Dos Pinos, Cooperativa de Transporte. Esos señores son los dueños de esos carros, y la empresa a la que tienen afiliado para prestar el servicio del transporte es una cooperativa. El servicio de transporte entonces se presta, y fíjense que llevamos ya
tres tipos de servicios: el ahorro, si la cooperativa es de ahorro y crédito; vivienda, si es para ese fin; transporte, pero las hay también de educación. Hay cooperativas de educación que prestan un excelente servicio, que no es de una persona, el colegio, es de todos. Todos los estudiantes con los padres de familia son los dueños de ese colegio hasta que el estudiante esté ahí en ese colegio. Una vez termine sus estudios, vienen otros y esos van a ser los dueños y los que van a utilizar precisamente ese tipo de servicios. Y hay cooperativas cuantas necesidades tenga el hombre. Muy bien, don Fabio, excelente. Una pregunta, entonces el sistema cooperativo es un sistema democrático. Totalmente, mire, el sistema es el equivalente a la verdadera democracia, en el que la gente vale no por el hecho de tener cantidad de plata, de capital, sino por el hecho de ser persona, por el valor moral. Allá en una cooperativa no significa más, como si lo es en una sociedad anónima o lo es en otro tipo de sociedad, en lo que la gente vale en función del capital que tenga. En una sociedad anónima, si usted tiene 1.000 millones y hay alguien que tenga 5.000 millones, vale más, porque vota más el que tenga 5.000 millones que el que tenga los 1.000 millones. En una cooperativa, verdadero ejemplo democrático, todos tienen el mismo valor. Un asociado, un voto, independiente del tiempo que lleve en la cooperativa, del capital que tenga como aporte. El solo hecho de participar cada año en las asambleas, el asociado tiene ese derecho de elegir y de ser elegido, de votar y que voten por él. Ese es un ejemplo verdadero de democracia. Sí, entonces el proceso de toma de decisiones en la cooperativa es a través de las asambleas y de los distintos consejos, ¿cierto? También hay un consejo de educación en la... Hay un comité de educación. Un comité de educación. Es decir, es importante establecer los diferentes estamentos del esquema. La asamblea que nombra, la asamblea nombra porque es difícil. Imaginen usted una asamblea como tenemos el caso de cooperativas con 300 asociados, por ejemplo. Está reuniéndolos para tomar decisiones. Entonces delega esos asociados, ¿cierto? En una asamblea, se reúnen en una asamblea que la hacen generalmente cada año, obligatoriamente en los 3 primeros meses, y delegan en un consejo de administración para que asuma el rol directivo, en un comité de educación para que asuma el aspecto educativo, en una junta de vigilancia para que ejerza la labor de control social y en un revisor fiscal para que haga las veces precisamente que le corresponden como profesional de la fiscalización. Muy bien. Me surge otra pregunta y es, ¿cómo es el clima laboral de los empleados que trabajan en la cooperativa? Mejor dicho, ¿cómo es el clima en general en una cooperativa? Usted que conoce tantas, ¿cómo es el ambiente? El mejor, porque en una cooperativa ellos saben que están generalmente en las cooperativas, quienes ejercen las labores como empleados pueden también ser asociados de la cooperativa. El ser uno, estar trabajando uno en su propia empresa implica un mayor sentido de pertenencia, implica unos menores niveles de supervisión, porque ¿qué voy a necesitar yo de supervisión si sé que lo que estoy haciendo va a ser para mi bienestar y para el bienestar de los demás? Entonces, el clima organizacional es perfecto desde el punto de vista de que la gente trabaja bien, es bien compensada desde el punto de vista de lo que gana. Ahora, hay ejemplos, yo los invito a que investiguen desde el punto de vista del mercado laboral, y hay empresas cooperativas catalogadas como las mejores desde el punto de vista de las que mejor pagan y donde mejor clima organizacional tienen, catalogadas como cooperativas. Entonces, ahora, hay una distracción en torno a las cooperativas de trabajo asociado. Como en todo, siempre no deben faltar los vivos que aprovechan de esos esquemas buenos para utilizarlos a su favor. Y eso se hizo con las cooperativas de trabajo asociado. Y eso se dio a raíz de la expedición de la Ley 100. La Ley 100, que es la ley de la salud, que modificó la salud en Colombia, permitió el ingreso de muchas entidades para tercerizar
el servicio de salud a raíz del proceso de privatización que hizo la Ley 100 con relación a la salud. Pues muchos vivos crearon cooperativas de trabajo para favorecerse ellos mismos desde el punto de vista de que ellos la conformaban, ellos la organizaban y los asociados eran ellos y sus familias, y comenzaron a contratar con el Estado y comenzaron a beneficiarse y a subcontratar, cuando eso no se puede en una cooperativa. Si eso se hubiese hecho como mandan los cánones cooperativos de eliminación de intermediarios, seguro que había sido una solución, porque no había llegado a la situación a la que llegó precisamente el estado de la salud en Colombia, que, repito, fue contratado por unas pseudo cooperativas, porque no eran verdaderas cooperativas de trabajo, y que le hicieron muy mal a la imagen cooperativa y al mismo pueblo colombiano a través del pésimo servicio de salud. Muy bien, don Fabio. Una pregunta que nos surge, y a los estudiantes seguramente les va a surgir también, y es, ¿en las cooperativas surge el liderazgo? ¿Van creciendo líderes? ¿Se va formando gente que digamos, se va volviendo parte de este sector y se vuelven líderes? Claro, claro. Es decir, si hay algún ejemplo de liderazgo para mostrar, es el liderazgo que se ejerce en una cooperativa, donde existen todas las posibilidades de surgir, donde los jóvenes tienen una posibilidad inmensa, no solamente de surgir desde el punto de vista de su contexto territorial, sino en el mundo. Hoy en día existen posibilidades de hacer intercambios con cooperativas, de que los estudiantes vayan y visiten modelos. Por ejemplo, yo los invito, y a la Universidad ICESI como universidad, a que haga el contacto con el complejo Mondragón en España. Es un verdadero ejemplo de lo que se puede hacer a través del sistema cooperativo, y que se comiencen a gestar intercambios culturales, donde estudiantes del ICESI vayan a conocer el modelo de Mondragón, y tal como lo hice yo, ¿qué posibilidades hubiese tenido yo si no hubiese sido a través del sistema cooperativo de haber ido a conocer el modelo de Israel, donde se conoce el modelo cooperativo, donde inició el modelo cooperativo en el mundo? Si no hubiese sido a través del modelo cooperativo, había sido supremamente difícil que yo hubiese tenido acceso precisamente a ese conocimiento de ese modelo. Entonces, donde hay posibilidades, repito, y más la juventud tienen de surgir y de generar liderazgo, es a través de este movimiento, de este tercer sector de la economía. Yo quiero invitarlos, a los estudiantes del ICESI, a que se remonten a la Constitución Nacional, a nuestra Constitución Nacional, a que miren el artículo 58 de nuestra Constitución Nacional, que precisamente obliga al Estado a proteger las formas solidarias, y le da pie a que en Colombia se establezca un tercer sector de la economía. La Constitución de 1991, señores estudiantes, le entregó a Colombia la posibilidad de tener un tercer sector de la economía. Solamente teníamos dos, el sector público y el sector privado. Ya, merced a la Constitución de 1991, tenemos un tercer sector de la economía social y solidaria. El reto es para que nos apropiemos de ese tercer sector y que busquemos la manera de que el gobierno, a través de sus diferentes políticas, lo adopte. Yo quiero invitarlos también, de manera muy cordial, a que este es mi libro, mi último libro, producto de la tesis de maestría en gestión pública. Y hablo de un tema nuevo para el sector, las políticas públicas. En Colombia no hemos logrado alcanzar el nivel que nos corresponde desde el punto de vista de desarrollo, porque hemos carecido de políticas públicas para el sector solidario. En mi libro, Lineamientos para una política pública de desarrollo cooperativo, planteo cómo formular una política pública, le planteo a los estudiantes cómo esbozar el aspecto metodológico de cómo esbozar una tesis para adoptar un título
en posgrado, en maestría o en doctorado, ahí está plasmado todo el proceso, ahí está plasmada la historia de lo que se ha hecho en Colombia para supuestamente implementar una política pública que no ha sido la ideal. Los invito entonces a que a través de mi libro Lineamientos para la formulación de una política pública se adentren en el tema que va a ser el tema que vamos a tener que tocar en los próximos años. Pueden consultarme con muchísimo gusto. Mi correo fabiorejuelabarberi@gmail.com. Con muchísimo gusto estaremos gustosos de atender cualquier inquietud y los invito también a que a través de mi programa de televisión Nuestra Tertulia por Cali TV los martes a las 10 de la noche con repetición el día miércoles a las 2:30 toquemos temas como estos y de mucho interés para los jóvenes, para los emprendedores del país. No dude, don Fabio, que vamos a adquirir el libro en la universidad. Ahora me dan los datos para que adquiramos unos ejemplares y los estudiantes puedan leer e informarse más. Le quería preguntar, tengo dos preguntitas nomás adicionales. Estuve leyendo sobre, también hay cooperativa en el sector agrícola, ¿no? Y que aquí en el Cauca hay una cooperativa de ralladores de yuca. O sea que el sistema cooperativo también se puede implementar para este tipo de iniciativas. Pues ahí es donde más. Es decir, y por eso es el llamado a los estudiantes que no nos podemos quedar en inferioridad de condiciones a la situación que vive el país. Estamos en una época de posconflicto y esa época del posconflicto no es durante este gobierno del presidente Santos termina en 4 meses. Vamos a seguir hablando del posconflicto, por lo menos nos va a corresponder en los próximos 10 años. Luego, profesional que en este momento esté próximo a egresar de la universidad, que no se adentre en el tema del posconflicto, permítame decirle que está un poquitico fuera de contexto. Y dentro de las condiciones establecidas en el acuerdo de paz por las partes, no fue una sola de las partes la que acordó que el sector solidario, el sector cooperativo y especialmente el sector agrícola va a ser la herramienta fundamental sobre la cual va a girar el tema del posconflicto. Luego, es una exigencia plasmada en el acuerdo de paz, dada por la FARC, dada por el gobierno, para que el proceso del posconflicto en Colombia se dé a través de cooperativas. Y las que tienen en este momentico la sartén por el mango son las cooperativas agrícolas para hacer el manejo de toda la parte agraria que está contemplada en el acuerdo de paz. Muy bien. Don Fabio, yo me acuerdo que hubo una crisis, ¿cierto?, del sector cooperativo, creo que por allá por el año 2000, si no estoy mal, o tal vez un poco antes. ¿Esa crisis dejó lecciones para el sector cooperativo? Supongo que sí. Muchísimas. La primera lección fue la lección de que si no cambiamos la mentalidad, si los colombianos dejamos de ser competidores y nos convertimos en... Una cosa es competir y otra cosa es ser competitivo. Este proceso de globalización lo que nos está diciendo es que no necesitamos competir con nadie, necesitamos ser competitivos para estar dentro del mercado. ¿Por qué? Porque el ser competitivo implica ser innovador. Quien no innova se queda por detrás. Esa crisis de que usted nos menciona se dio producto precisamente de la falta de visión. La Ley 79 de 1988 partió en dos la historia cooperativa colombiana. ¿Por qué? Porque nos permitió actuar como bancos. Es decir, antes el ahorro del público no lo podía hacer, y eso por Constitución Nacional no lo puede hacer sino con autorización del gobierno. ¿Y el gobierno a quiénes les había dado la autorización para manejar el ahorro del público? Al sector bancario. ¿Quién fue el más afectado con que el gobierno a través de la Ley 79 le permitiera a las cooperativas financieras manejar el ahorro del público? Los bancos. Fueron 5.000 millones de pesos que se extrajeron de la banca y fueron a los bancos cooperativos. Pero nos enloquecimos con eso. Cada uno comenzó a tirar para su lado.
En vez de uno, en ese momento, en 1988, había 17 bancos en el ranking bancario colombiano. Y si se hubiese creado un solo banco, no bajábamos en ese momento del tercer renglón en el ranking. No quisimos, y en vez de un banco, creamos 3 bancos. Y la ubicación de esos 3 bancos eran de la mitad hacia abajo dentro del ranking. Entonces comenzamos a pecar de egoístas. Lo que el sistema cooperativo precisamente con lo que rompe es contra el egoísmo, contra el individualismo. Caímos en el individualismo y eso nos llevó a esa situación de colapso que fue advertida porque no nos preparamos para manejar cooperativas como las que realmente manejamos, sino que por el contrario comenzamos a competir entre las propias cooperativas. Los 3 bancos cooperativos compitiendo entre ellos mismos, quebraron los 3. En vez de una entidad de seguros teníamos 2, en vez de una también teníamos 2. Y en vez de hacer competitividad desde el punto de vista de nuestras cooperativas financieras, comenzaron a competir entre ellas mismas, no tanto por servicios, sino por número de asociados. Entonces nos trajo una lección muy grande, la crisis de 1990. Y es que no se debe apartar en ningún momento de los principios que regulan actividades y movimientos como este. Y lo dejé para lo último, y no por eso deja de ser lo más importante. El sector cooperativo está regulado con unos principios universales, y esos principios universales le hablan precisamente de una libre adhesión. Eso es democracia. Es decir, que usted puede entrar a una cooperativa o puede salir cuando a bien tenga, no puede ser presionado para nadie. El control democrático, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene el derecho a ejercer el control democrático dentro de su organización, haciéndose nombrar o nombrando. Fomento permanente a la educación, factor fundamental dentro del desarrollo, y es un principio cooperativo. Otro es la integración. Otro aspecto fundamental también, el de la comunidad, la sostenibilidad, el medio ambiente. El sector no puede estar al margen del medio ambiente. Estos principios no nos los inventamos los cooperativistas de Colombia. Estos principios tienen más de un siglo y son avalados por una organización que a nivel mundial, los invito, estudiantes, a que vayan a la página de la Alianza Cooperativa Internacional ASI, que es una entidad mundial cuya finalidad precisamente es la de que los principios cooperativos se cumplan, que nadie se aparte, quien se llame cooperativista se obligue a cumplir esos principios y esos valores cooperativos. Muy bien, excelente. Don Fabio, una última pregunta. Saludcoop, ¿es una cooperativa o no era una cooperativa? ¿Qué pasó allí? Porque precisamente en estos días estamos en el proceso de juzgar a este señor Palacino, ¿no? Usted puede, ese ha sido uno de los grandes golpes, de los nefastos golpes que se le ha dado al sector cooperativo. Yo me di a la tarea de investigar por donde quiera que nos metíamos los cooperativistas, siempre encontrábamos obstáculos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se presentan esos obstáculos? Pues resulta que me di a la tarea de hacer una investigación, y esa investigación, con el amparo del organismo de fomento y desarrollo del sector cooperativo, que es el Dansocial, y con la propia Universidad de Santiago de Cali, de la cual soy docente, le presenté un proyecto para identificar los obstáculos normativos que impiden el desarrollo del sector solidario en Colombia. Esto fue todo un éxito. Identificamos 23 obstáculos normativos dentro de la legislación colombiana que impedían el desarrollo. Y había uno que estaba por allá guardadito, que nadie había hablado de él, y era el que le impedía precisamente a las cooperativas acceder, tener entidades que prestaran servicio de salud. Lo que se nos vendió a nosotros como cooperativa fue una farsa, en el sentido de que Saludcoop era una cooperativa. Saludcoop no era una cooperativa porque la legislación
impedía que entidades del sector cooperativo pudieran prestar servicios de salud. ¿Pero qué hicieron? Se valieron de todos los cooperativistas, todos nuestros asociados, los afiliamos, nosotros éramos unos afiliados a Saludcop. ¿Qué es un afiliado? Usted sabe que en una organización se toman dos tipos de decisiones, una pertenecer y otra participar. Quien pertenece es un afiliado. Usted como pertenece, firme y pague una cuota y ya pertenece. Y ya participar ya es cuando venga, que usted pagó y tiene derecho a esto. Nosotros nunca nos llevó. No había asociados. Nada, éramos simplemente pertenecientes a un monstruo que se llamó Saludcop, que en ningún momento era una cooperativa, que era de un grupo familiar de un señor Carlos Palacino. Cerrado, y de ahí para allá ellos eran los que manejaban el recurso y prestaban, subcontrataban con otras entidades que le llamaban cooperativas de trabajo asociado, que lo que hicieron fue explotarlos. ¿Pero Dan Social no los intervino en algún momento? En esto, como en todo el país, hay intereses, y el señor Junquía, como presidente de la Confederación, en ese momentico era presidente de Saludcop y era el presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Entonces tenía la relación directa con los entes de control y y como si fuera poco, pertenecía a un organismo internacional y tenía el recurso de andaba en avión propio, y ahí montaba a los funcionarios a recorrer el mundo y pues, se olvidaban de todo, ¿no? Entonces, la corrupción, jóvenes, nos está matando, y si no rescatamos sectores económicos como este, el solidario, pues realmente no veo de qué manera podemos entrar y quebrar el espinazo precisamente a la corrupción. Muchas gracias, don Fabio. Lo dejo para sus últimas palabras a mis estudiantes, han sido muy aleccionadoras. Estoy seguro que este video les va a encantar y que va a permear el conocimiento tan poquito que tenemos en ICESI sobre lo que es el sector cooperativo, sinceramente. Pues yo aspiro a que el ICESI me invite, es decir, independientemente de su gentileza, profesor Corbaleta, pues yo creo que estoy a la orden, repito, de irradiar el sistema cooperativo, porque considero que es una alternativa que a los jóvenes no se les puede privar de esa opción, una opción democrática, válida, que no es porque se nos había ubicado dentro de un sector de izquierda, como quiere ubicarse ahora en Colombia, en que no es de izquierda y de derecha, pero no puede estar siempre de una manera proactiva, utilizando los diferentes esquemas económicos que existen y que la gente se beneficie, pues el sector solidario es eso. El sector solidario nació en un país capitalista como Inglaterra, se desarrolló en un país socialista, en un régimen socialista como la Unión Soviética, y ahí está, en toda parte ha servido, siempre promulgando por la democracia y promulgando por el bienestar de la gente. A ustedes, señores estudiantes, que miren en la alternativa solidaria como una opción de vida, como un proyecto de vida que indiscutiblemente tiene muchísimas cosas y testimonios que mostrarnos. Muchísimas gracias, don Fabio, muy amable. Con mucho gusto.